Vamos a hablar en este 5 de mayo del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Durazno se informa con Radio Sí, una radio en valores. Y para hablar de este tema ya estamos en línea con una profesional gastroenteróloga, es la doctora Mónica Barrero, a quien agradecemos el contacto. Julio y Melisa la saludan, buenos días. Buenos días, doctora. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien, sabemos que no está en Durazno y le agradecemos igualmente por este tiempo que le quitará a otras actividades y a la familia para atendernos, pero es muy importante para nosotros y para seguramente a las 34.000 personas celíacas que, según dice la Asociación Celíaca del Uruguay, hay en el país. Hay muchas que están en Durazno y están preocupadas por el tema, doctora. Exactamente, les agradezco haberme contactado en este día tan particular, el Día Mundial de la Enfermedad Celíaca, y desde ya aporto mi granito de arena a lo que pueda ayudar e informar a la población. Bueno, nosotros queríamos saber primero en qué consiste la enfermedad celíaca, qué es la enfermedad celíaca. Bueno, mira, la enfermedad celíaca es la intolerancia permanente al gluten de la dieta, o sea, la fracción proteica del trigo, la cebada y el centeno, y también se incluye la avena, dado que esta última, durante el proceso de secado, se contamina con los otros cereales. Uh-huh. Entonces, todo esto desencadena una serie de mecanismos inmunológicos donde se forman anticuerpos que van a llevar al daño de la mucosa del intestino delgado con las diferentes repercusiones en diferentes órganos. Uh-huh. Esta intolerancia se produce en individuos que son predispuestos genéticamente de forma específica, la cual se produce en un alto porcentaje de la población. O sea, es celíaco quien puede, no quien quiere, ¿tá? Porque hay una predisposición genética, como decía. Ahora, es difícil la detección, el diagnóstico de esta enfermedad. El otro día supe de una señora que a los 84 años de edad fue diagnosticada. Bueno, mira, no está muy claro en realidad, porque distintas personas pueden estar en contacto con los distintos cereales y algunos desarrollan la enfermedad y otros no. En realidad, cuando uno a veces es difícil porque como que los síntomas se intrincan, ¿tá? Entonces hay dos formas de presentación. La forma que se llama la forma clásica, que es la que se está viendo que se ve menos, ¿tá? Que es lo típico, distensión abdominal, diarrea crónica, a veces también se presentan con constipación, anemia, que a veces puede ser crónica, ¿tá? Eso es lo más clásico, repercusión general, con adelgazamiento, y sobre todo en los niños, alteración en el crecimiento y en el desarrollo, sobre todo en la altura. Eso es lo más típico y bueno, con esos síntomas son más orientadores porque son los clásicos, entonces no habría mayor dificultad. El tema es cuando se presenta con síntomas variados o en la forma no clásica, que se llama, que eso sobre todo se ve en la persona adulta, como tú decías, a veces mayores de 65 años, y se intrincan porque como que la persona convivió con esa sintomatología toda la vida, y entonces ya como que es parte de la persona. Entonces ahí el diagnóstico se hace un poquito más difícil. Uh-huh. Pero uno siempre tiene que tenerlo presente. Puede presentarse además con síntomas que no son de la esfera digestiva, entonces ahí también se complica un poquito más, porque puede ser de la esfera reumatológica, dermatológica, alteraciones hepáticas, ginecológicas, ¿tá? O simplemente, yo que sé, un paciente que tiene, por ejemplo, dolor de cabeza en forma reiterada, una persona, una mujer, una chica, una persona que le costó embarazarse o tuvo embarazos y abortos espontáneos a repetición, entonces eso es de la esfera ginecológica. Entonces estos pacientes consultan múltiples especialidades y en realidad lo que la queja es la afección del intestino delgado, la malabsorción en su intestino delgado. Ajá. Está bien, entonces
A veces hay, sí, como tú decís, personas mayores que a los 80 años, 60 años, 70 años, ahí se les hace el diagnóstico. Ahora, doctora, para hacer el diagnóstico, ¿hay que esperar que aparezcan los síntomas que generen dudas o hay algún estudio que se le hace a todas las personas que quieran? Mira, en realidad, obviamente, cuando uno tiene los síntomas y lo piensa, es mucho más directo. Entonces ahí uno tiene la posibilidad de hacer estudios de laboratorio o mediante una fibrogastroscopía, que es el estudio que va el tubito por la boca para que la gente entienda, que se hace una biopsia del intestino delgado, de la segunda porción del intestino delgado y del bulbo duodenal. La biopsia es el estudio estándar para el diagnóstico, pero uno si sospecha puede también, tiene la posibilidad de pronto de no hacer un estudio invasivo en primera instancia, si no hay una fundamentación exacta que uno lo lleva directamente a la endoscopía digestiva alta, puede hacer también en sangre la serología para la enfermedad celíaca, que son los anticuerpos de celiaquía, y eso es orientador. Uno con los anticuerpos, aunque fueran positivos, no dice este paciente presenta una celiaquía, pero ya es orientador, entonces nos dirige más para ir entonces directo a la biopsia. ¿Está bien? Bueno, y yo quería saber si hay alguna prevalencia con respecto al género de la enfermedad. Mira, la prevalencia se sabe hasta el momento que 1 de cada 100 personas presenta la enfermedad celíaca. En Uruguay no hay estudios poblacionales por el momento, pero se sabe que es 1% a nivel mundial. Nosotros acá en Uruguay nos guiamos por estudios relacionados en países vecinos, como en Argentina, donde se indaga y se estudia mucho sobre la enfermedad y hay estadísticas, y se sabe que en Argentina hay una prevalencia de 1 cada 169 personas, se sabe que es celíaco. No hay un predominio en el sexo, pero se sabe que, por ejemplo, en relación hombre-mujer hay una relación 2-1, entonces es más predominante en la mujer, y no hay diferencia en clases sociales, o sea, eso es indiferente, se puede presentar a cualquier edad, una vez que se introduce el gluten en la dieta, se puede diagnosticar desde niños pequeños a, como te decía, en adultos aún mayores de 65 años. Y bueno, es una enfermedad que cuando el paciente tiene los síntomas en forma severa, se inicia el tratamiento, que el único tratamiento, no hay una medicación. Eso le íbamos a preguntar ahora. Eso, perdona que me adelanté. No, pero está bien, vamos siguiendo el hilo de la conversación. El único tratamiento para la celiaquía es la dieta libre de gluten, y al poco tiempo, en pacientes que padecen sintomatología o enfermedad severa, al poco tiempo ya notan el cambio. Entonces eso tiene un impacto muy positivo en la calidad de vida del paciente. A veces se dificulta un poco porque, ¿qué pasa? Cuando uno diagnostica, yo no soy pediatra, pero cuando veo pacientes que ya pasan a la especialidad de adultos, que ya vienen diagnosticados en la infancia, es mucho mejor la aceptación y la adherencia al tratamiento por parte de ese niño que pasó a adulto, que cuando uno hace el diagnóstico ya en el paciente en edad adulta, porque no hay una aceptación o le cuesta ese cambio brusco que uno de pronto en una consulta de más o menos, que siempre nos dura 20, 25 minutos, como en la primera vez al menos, es como mucha información y notan como un cambio drástico que incluso a veces desde el punto de vista emocional los altera, porque genera mucha angustia, cómo hago, dónde consigo. No hay que olvidarse que a veces no es fácil acceder a los alimentos. ¿Y a qué precio los consigo? Y los costos, además. Claro. Está estudiado en la Asociación de Celíacos del Uruguay, que una canasta básica de un paciente apta para celíacos es de un 150 a un 200% más caro que la canasta de cualquier persona, una canasta básica. Por lo tanto, entre que están limitados en conseguir los alimentos
y después que les sale mucho más caro, a veces es muy dificultoso y muy angustiante, obviamente. Claro, por eso, doctora, que usted decía, no hay prevalencia por sexo, ni por clase social, ni por... No. Nos imaginamos que aquella persona que de pronto no tiene oportunidades económicas o tiene menos oportunidades económicas, tiene también más dificultades para acceder a una calidad de vida mejor porque la dieta le resulta mucho más cara, ¿no? Exactamente, y aparte eso mucho más angustiante porque se le dificulta más adherirse a la dieta, a veces cuando uno le hace los controles, los resultados de pronto no son los ideales, por más que de pronto el paciente pone lo mejor de sí, pero a veces es difícil que desde el punto de vista económico no se pueda acceder a los alimentos correspondientes. Doctor, sí, le quería preguntar, porque ahora con la difusión, cada vez nosotros desde que estamos en este programa hemos hablado varias veces de la enfermedad celíaca, de la gente que la padece, de las necesidades, de lo que se pide. El año pasado, casi a fin de año, se celebró mucho por la comunidad celíaca, la acción del Poder Ejecutivo que envió al Parlamento un proyecto de ley para la situación de los celíacos, pero se está a la espera, ¿no? Claro. Sí, la ley esta que tú mencionabas, Melissa, llegó a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, pero se está a la espera de la resolución definitiva para poder avanzar, y eso sería fantástico porque evidentemente eso favorecería a toda esta población que lo está necesitando. Por eso es muy importante el apoyo de parte del equipo médico, obviamente de la familia, y en ese sentido la Asociación de Celíacos del Uruguay apoya mucho este tipo de pacientes, sean socios o no socios de la Asociación de Celíacos de ACELU, que les brinda información, les brinda talleres, tienen apoyo con licenciadas en nutrición, tiene licenciadas en psicología, que eso, bueno, como a veces se dificulta mucho, son cosas positivas a destacar, que eso, bueno, está un poquito para adelante para poder ir haciendo las cosas de la forma más positiva para salir adelante y bueno, y mejorar en salud, obviamente, y sentirse bien, sentirse mejor. Ajá. Nosotros en otras oportunidades hemos hablado con familias, con pacientes celíacos, y le queremos preguntar ahora desde el punto de vista médico, ¿qué recomendación usted le hace? Porque sabemos que estos pacientes nos han dicho, vas a una fiesta o a la casa de un familiar y te dicen, ay, come un pedacito, ¿qué te va a hacer un pedacito? Cuando se lo plantean los pacientes, ¿puedo comer un pedacito con harina? Mira, yo siempre a mis pacientes, portadores de enfermedad celíaca, siempre les digo, tú sos celíaco desde que naciste, independientemente a qué edad uno llegó al diagnóstico, y tú vas a morir siendo celíaco. Entonces, tú aceptás tu enfermedad, adherís a tu dieta sin gluten, y en realidad la dieta es para siempre. Uno en los controles puede hacer los anticuerpos que de pronto se negativizaron, bárbaro. Le hacemos una biopsia de control en el tiempo que uno estime correspondiente. Biopsia puede venir normal porque eso puede revertir la situación histológica, pero eso no quiere decir que el paciente se curó. Eso es señal de que vamos bien, ¿tá? Pero en realidad cuando a uno o el paciente celíaco se tienta o va a una reunión familiar o social y le dicen, un bizcochito, una galletita, ¿qué te va a hacer? No es nada, un pedacito de pizza. En realidad, cualquier cambio así de chiquito es enormemente grande porque puede complicar y es como echar todo para atrás. Yo siempre les digo, es como volver a empezar todo el sacrificio y todo lo que fueron haciendo en forma positiva, es como echar todo atrás y volver a arrancar nuevamente, más allá de que puedan sentir o no síntomas en ese momento, pero a la larga se van a ver las complicaciones y es como retroceder. En esta misma línea también se habla de la contaminación de alimentos. ¿En qué consiste y qué cuidado hay que tener? Bueno, eso es todo un tema, la contaminación cruzada. A veces no es muy bien visto o se ve como en forma antipática y eso el paciente o el familiar lo vive
y eso es muy angustiante porque, yo qué sé, el simple hecho, por ejemplo, de ir a un lugar a comprar, por ejemplo, fiambre y pedir que te limpien la máquina para poder así cortar el fiambre y que no esté contaminado, porque si no todo también lo que se hace en casa, llegar a poder acceder a los alimentos, tener el cuidado en casa, que los utensilios no estén contaminados, entonces todo eso es muy importante y a veces como que no estamos informados y educados a nivel de la sociedad en general de la importancia que tiene el simple lavado de una máquina para poder a ese paciente o a ese cliente, en ese caso, no venderle el producto contaminado, porque si no también todo lo que se hace en casa, uno va al comercio y se echa a perder, mismo en un lugar donde se elaboran alimentos, que no esté contaminado. A veces hasta el sencillo hecho, ponerle de un delantal, puede estar contaminado, por ejemplo, con harina de trigo o con gluten en general, y ahí se echa todo a perder, y entonces es como que tenemos que trabajar mucho y educar mucho para concientizar de la importancia que tiene para el paciente celíaco esos pequeños detalles que para ellos son muy importantes. Bueno, y ya para ir redondeando, otra de las cosas que hemos escuchado por estos tiempos, y queríamos preguntarle también su punto de vista profesional, es como que se ha puesto de moda la enfermedad celíaca. Antes no había, ¿o había? ¿Cómo es esto, doctora? Pacientes y conocidos o los mismos colegas me dicen, ¿qué pasa, Mónica, que todo el mundo es celíaco? ¿Qué es lo que está pasando? Antes no habían tantos celíacos. Yo creo que en realidad, y una profesora que a mí me formó, que es la doctora Elena Truco, que es la jefa de gastroenterología del hospital Maciel, siempre me decía, tenés que pensarlo, porque si no lo pensás, no lo buscás, y si no lo buscás, no lo encontrás. Entonces yo creo que se está diagnosticando más porque se está buscando más, porque se piensa. No nos olvidemos también que a veces las enfermedades, la enfermedad celíaca es una enfermedad de base autoinmune, y las enfermedades autoinmunes se asocian. Entonces, por ejemplo, el hipotiroidismo es una enfermedad que puede ser de base autoinmune y se asocian. Entonces, ya uno ve un paciente que tiene un hipotiroidismo, lo puede pensar. Tiene un simple dolor de panza o te dice, me como y me distiendo. ¿Está bien? Entonces uno tiene que pensarlo para poder llegar al diagnóstico. Y si lo sospechamos, tenemos un paciente X, que uno lo estudia, anticuerpos vienen negativos, llegamos por X causa, porque uno lo pensó que es necesario, una biopsia que nos vino negativo, y de pronto persiste con la sintomatología. Entonces, si bien tiene negativo, uno no tiene que tampoco cerrarse, pero me parece que siempre lo tiene que tener presente, y si lo sospechamos, seguir indagando en tiempos razonables, y repetir lo que creamos conveniente repetir si sospechamos que la enfermedad pueda estar. Muy bien. Bueno, doctora Mónica Barrero, nosotros queremos agradecerle muchísimo por estos minutos cargados de información en este día internacional de la enfermedad celíaca. Así que le agradecemos mucho y quedamos en contacto desde Informados de Radio G. Bárbaro. Melissa, si tú me permitís un minutito, quería decir algo que se me pasó y que me parece importante, que muchas veces la gente tiene el concepto de que la dieta sin gluten es más saludable, entre comillas. Entonces, eso a veces entorpece un poquito el diagnóstico y nos cuesta más llegar al diagnóstico de certeza. Porque, ¿qué pasa? Al sacar lo que supuestamente podría ser tóxico para el paciente, si uno, sobre todo en el adulto, si uno lo sospecha y uno saca lo que puede ser tóxico, obviamente siempre los estudios nos van a dar negativos y no vamos a poder llegar a un diagnóstico, y eso enlentece lo que fuera un diagnóstico de certeza, y por lo tanto complica la evolución y obviamente altera la calidad de vida del paciente. Entonces, si uno no tiene la certeza de ser celíaco o intolerante al gluten, que es otro tema que se puede hablar largo y tendido, que es como el primo hermano del celíaco, no tiene los anticuerpos, no tiene biopsia correspondiente, pero la persona no saca el gluten de su dieta y anda fantástico. Entonces, eso hay que tenerlo presente, y yo creo que es mejor siempre hacerlo con recomendación de un profesional
para ir viendo los casos, para no retrasarnos en el diagnóstico, porque eso enlentece todo y entorpece, y siempre el perjudicado es el paciente, porque a la larga una enfermedad que puede ser diagnosticada está siendo solapada, y eso le va a traer complicaciones futuras. La recomendación es dirigirse al profesional directamente. Sí, me parece que es lo correcto. Bueno, tenemos muchos mensajes que han llegado, pero las respuestas las ha dado la doctora en esta conversación que hemos tenido. Les agradecemos el interés. Bueno, ya saben, lo ideal es recurrir ante cualquier duda al médico profesional. Y acá le vamos a despedir con alguien que le manda un mensaje directo a usted. Dice: la doctora Barrero es una excelente profesional, es amada, dice Mirta Müller, seguramente paciente. Divina Mirta, paciente de muchos años, no es celíaca, pero la atiendo por la especialidad. Muchas gracias, Mirta, y un beso grande, mucho cariño. Bueno, nosotros aprovechamos para agradecerle a la doctora Mónica Barrero, y bueno, ahora ya tenemos su número, doctora, la vamos a entablar contacto más seguido. Impecable, a las órdenes cuando gusten. Muchas gracias, hasta luego. Que pase bien, hasta luego.